detrás de los ejercicios, que es ir determinando nuestro propósito, es decir, lo que Dios nos está pidiendo. Y por eso hay una meditación, varias meditaciones de determinación, que son para ayudarnos en el criterio de nuestra elección y cuidar sobre todo que no nos engañemos. Y por eso ahora propone una meditación que son las dos banderas. En esos tiempos en España era común esto de bandera, los aventureros que venían a América se reunían realmente en Panamá y uno levantaba una bandera en la plaza y decía: los que quieren ir a la conquista de Perú, aquí. Otro decía: los que quieren ir a la conquista de México, acá. Y estas eran las banderas. Y dos banderas son dos programas. El programa de Jesús y el programa del demonio. Y el programa del demonio es el programa del mundo. San Ignacio lo pone así muy, gráficamente en el lenguaje de esos tiempos, pero para nosotros es el mundo, los criterios mundanos. Y dice: pediré conocer los engaños del caudillo malvado y ayuda para defenderme de ellos, y conocer la vida verdadera que nos enseña el supremo y verdadero jefe, y gracia para imitarlo. De modo que pedimos la gracia de conocer el programa de Jesús y seguir por su camino. Por eso Jesús es el camino. Pidamos esto con el alma de Cristo para que realmente entremos por los caminos de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que pedimos que nos defienda del enemigo malo. Y el enemigo malo es astuto, sobre todo astuto con los que están haciendo ejercicios espirituales. Porque no nos va a presentar así tentaciones, pecados así burdos, malos negocios o sexualidad desordenada o cosas por el estilo, sino que va a presentar algo engañoso. Ese es el punto. Y el programa del demonio para un ejercitante puede ser esto: primero riqueza, y esa riqueza no es una cosa mala, y al fin y al cabo es necesario el dinero, y la riqueza tampoco es solamente dinero, puede ser un puesto político, y el poder político también puede servir para tantas cosas buenas, o también puede ser prestigio profesional, y el prestigio profesional también es importante, se puede hacer tanto bien con eso, o puede ser un cargo, tratándose de sacerdote, un cargo eclesiástico, porque no ser obispo. Se hace más bien que siendo un simple cura. Después, entonces aparentemente, bueno, son ventajas y ventajas que no tienen nada de malo en sí mismo, riqueza. Y la riqueza es peligrosa porque lleva necesariamente a los honores. Y los honores halagan, ¿no? Y los honores fomentan el que uno se sienta, diríamos, superior al común de la gente, y
de modo que los honores van, diríamos, nos van a la cabeza. Y los honores, no siempre, pero fácilmente llevan a la soberbia. De modo que soberbia. Y la soberbia consiste en creerse superior a los demás como persona y por lo tanto por encima de las leyes que se hacen para el común de los ciudadanos. Y el soberbio siente que tiene derecho a atropellar a otros infelices que se oponen a su, diríamos, personalidad, etcétera, ¿no? De modo que la soberbia es un vicio, y de ahí de la soberbia, dice San Ignacio, se siguen todos los males, todos los pecados. Riqueza, honor y soberbia. En cambio, el programa de Jesús, como lo vemos en su vida, es un programa de pobreza, y esta pobreza lleva necesariamente a humillación. Y la humillación ayuda, no siempre, pero ayuda a la humildad. Pero tengo que la pobreza, humillación, ayuda a la humildad cuando uno está realmente dentro de la vida espiritual, cuando uno está siguiendo a Jesús. Fuera de ese contexto, puede ser que la pobreza, la humillación lleve a amargura, a agresividad, a revolución. De modo que estas son las tendencias o lo que suele suceder dentro de un contexto de un cristiano que quiere seguir a Jesús. Y por lo tanto hemos de pedir al Señor la gracia de seguirlo en pobreza, en humillación, en humildad. Ese es el camino de Él, y Él de elegir por mi parte ese camino y no el otro. Tener cuidado de no caer en el engaño del otro. Veamos un poco los ejemplos y la doctrina de Jesús. En primer lugar, Él, su humildad se ve en todas las circunstancias de su nacimiento. Busca una mujer humilde, la Virgen, y José son de los pobres de Yahvé. Y en un país que está muy humillado y muy explotado por los romanos, ahí en Palestina. Y en una Palestina, bueno, en un pueblecito pequeño, José es un carpintero y la Virgen es la desposada con él. De modo que dentro del pequeño, de la pequeña sociedad de Nazaret, José y María ocupaban un rango bastante humilde. Esto lo vemos cuando Jesús llega a Nazaret con 2 o 3 discípulos en Marcos 6, 1 a 6. Había
todavía estaba al comienzo de su vida pública y dice San Marcos que viendo a Jesús ahí leyendo en la sinagoga y con 2 o 3 discípulos de él, la gente reaccionó de esta manera. Llegado el día de reposo, el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. La admiración puede ser positiva, puede ser negativa. Una persona puede decirle a un alumno, me admiro de su mala conducta. Entonces, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjense que ni lo nombran, sino este individuo. No es el carpintero, de modo que José había muerto, no es el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas parentelas, ¿no? Y se escandalizaban de él. La palabra escandalizar significa Jesús era piedra de tropiezo. Esa era la traducción exacta de escándalo. Piedra de tropiezo, es decir, que la presencia de Jesús fue ocasión de pecado para esos que lo rechazaban con rabia. Después Jesús buscaba, se puede decir, la humildad. En Mateo 3, 13 a 17, San Mateo nos dice cómo Jesús, oyendo que el bautista estaba bautizando, fue allá y se mezcló entre todo lo que estaban buscando el bautismo. El bautismo de Juan era una liturgia penitencial, como diríamos hoy día. Es decir, era una confesión pública de pecador, de ser pecador, y por lo tanto un acto de contrición, un sacramental, ¿no? Y el que iba allá y lo hacía con verdadera devoción y humildad, recibía el bautismo, era realmente perdonado por Dios y se sentía perdonado. Pero para eso era un acto sacramental, penitencial para los pecadores. Y Juan el Bautista le dice a Jesús, yo debería ser bautizado por ti y no tú por mí. Lo reconoció ahí. Y Jesús le dijo, no, es necesario hacer toda justicia. Justicia es todo lo que quiere Dios, todo lo que es la voluntad de Dios en ese momento. Después eso mismo de ser llevado, de ir al desierto, en el Antiguo Testamento se asociaba mucho la humillación con el ayuno. ¿Cuál es el texto del desierto? ¿Cómo? El texto del desierto. Es a continuación. Después del bautismo, Jesús va al desierto. Y
el ayuno, como digo, está muy asociado a la humillación. ¿Por qué? Porque el ayuno debilita, qué sé yo, el hombre mismo se disminuye con el ayuno, sobre todo los ayunos de estos tiempos, que eran ayunos generalmente completamente de pan y de todo, de comida y de bebida, y el hombre se sentía entonces disminuido. Recordemos que San Pablo, después del encuentro con Jesús en el camino de Damasco, ayuna 3 días, no comiendo ni bebiendo nada, sino que se humilla delante de este Jesús que se ha aparecido a él como mucho más poderoso que él. Y Jesús mismo dice, se pone como ejemplo, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 25 a 30. ¿Y qué consistía la humildad de Jesús? Consistía en gran parte en la obediencia al Padre y es decir, todo lo que yo tengo, todo me lo da el Padre. La obediencia al Padre lo tenemos en Filipenses 2, 5 a 10. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 a 10. En todo momento Jesús es obediente. En el huerto va a decir, Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O también, no mi voluntad, sino la tuya. De modo que Jesús realmente nos fue delante de nosotros en humildad y en pobreza. Él dirá también, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No dependía de la ayuda de varias personas, de las mujeres que lo sustentaban, en fin, él y los apóstoles, de modo que no tenía propiedades, realmente era un camino de desprendimiento y de pobreza. En Lucas 22, 24, 27, Jesús dice quién es importante, el que está sentado a la mesa y es servido o el servidor. Y él dice, he aquí que estoy entre ustedes como el que sirve. Y esto lo dice en poco tiempo después de haber instituido la Eucaristía. Realmente hacerse comida para nosotros es una forma también de humildad. Servirnos de tal manera que es comida para nosotros. Después, otro aspecto de la humildad de Jesús es el servicio. En Marcos 10, Marcos 10, 35 a 45, tenemos una escena en que se ilustra realmente esta doctrina de las dos banderas. Llegan ahí Santiago y Juan, y también con su madre, parece que la empujaron delante,
que ella intercediera por ellos, y la petición de ellos era el tener los dos primeros puestos en el reino de Jesús. Ministro a un lado y ministro al otro, y de modo que tener los puestos más importantes y por lo tanto los honores y las riquezas que iban siempre con estos puestos. Y Jesús le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Y algunos ven en eso una alusión a la crucifixión. El reino de Jesús se va a inaugurar, es decir, con la crucifixión, la muerte de Jesús, y a su derecha y a su izquierda hay dos ladrones crucificados. Bueno, y estos apóstoles estaban con esa ilusión. Y Jesús les dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Eso está en Marcos 10, 45. Y en Lucas 10, 25 a 37, Jesús nos enseña lo que es amor al prójimo, con esa parábola del buen samaritano. Y se puede decir que Jesús es realmente el buen samaritano, el que baja de su gloria, cuida del pobre herido y lo salva. Y también Jesús, hasta cierto punto, quiere ser el herido y que nosotros seamos buenos samaritanos, que nosotros, al servir a los pobres y a los necesitados, seamos buenos samaritanos como Jesús lo fue. Porque Jesús se identifica también con el herido y el pobre. En Juan 13, 1 a 17, Jesús lava los pies de los discípulos. Y después les dice, aquí tenemos una de estas repeticiones de San Juan, el evangelista. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si los hiciereis. ¿Cómo subraya y subraya esto? Que Él es Maestro, Él nos ha dado ejemplo, por lo tanto hemos de imitar el ejemplo del Maestro, y etcétera, etcétera, ¿no? Es cuando San Juan insiste mucho en un punto, significa que hay algo misterio, hay algo especial. Y aquí Jesús insiste en que Él ha lavado los pies, Él se ha humillado, y hemos de humillarnos y servir a nuestros hermanos. De modo que es el camino de humildad, el camino de servicio. Y humildad por amor. En este mismo capítulo 13, después Jesús resume en versículos 34-35,
Y dice, mi nuevo mandamiento es que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí tenemos un ejemplo de Jesús que se ha humillado, que nos ha servido y nos ha servido hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él se pone como ejemplo. El nuevo mandamiento es que nos amemos y nos sirvamos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y servido. Si consideramos todo esto, Jesús nos dice que es vencer al mundo. Él ha vencido al mundo. Y hay un texto muy importante, Juan 17, 11 a 20. Juan 17, 11 a 20. Podemos decir que esto resume toda esta doctrina de las dos banderas. Al orar por sus apóstoles, dice Jesús al Padre, y ya no estoy en el mundo, pero estos, los apóstoles, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, de modo que así la escritura se cumplió. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De modo que el camino de Jesús es verdad. Y él dirá a Pilato, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Mi reino no es este mundo. He venido a dar testimonio de la verdad. Y la verdad es su ejemplo, su camino, y estamos invitados a entrar por ese camino que es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa santificarse? Es proceder completamente en el camino de Dios. Dios es el santo, y por eso santificarnos es entrar por los caminos de Dios. Y por eso Jesús dice que Él se santifica, porque en todo momento hace la voluntad de su Padre. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De modo que ahí estamos incluidos todos nosotros. Yo en ellos, esto más abajo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor de Dios a nosotros es como el amor de Dios a Jesús. Y por último, al final dice,
les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que tú me has amado a mí, ese mismo amor, esté en ellos y yo en ellos. Jesús pide que Él esté de tal manera en nosotros que el Padre, al mirarnos, vea a Jesús. Y al mirar a Jesús, nos abarque también a nosotros. De modo que no se puede pedir más. Pero para esto hemos de entrar en los caminos de Jesús. Y pedir que hoy día, sobre todo, nos vaya mostrando qué es lo que Él quiere de nosotros y teniendo presente este estilo de Jesús, este programa. Él va por el camino de desprendimiento, de pobreza, de humildad y en qué sentido eso se aplica a nuestra vida, qué es lo que pide el Señor de nosotros.